Quiero en esta tarde compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y al tema que esta tarde he preparado y he elaborado para ustedes le he titulado ¿Cómo enfrentar las crisis sin desesperarme? Ese es el tema que quiero compartir con usted en esta tarde. ¿Cómo enfrentar las crisis sin desesperarme? Y es que, amada iglesia, amados amigos, las crisis son situaciones lamentables y dolorosas. Y son situaciones que nos llegan de manera, muchas veces nos llegan de forma inesperada. Como por ejemplo la muerte de un ser querido. Una persona entra en crisis cuando la persona o el pariente cercano está enfermo, por ejemplo, o recibe esa mala noticia de que su familiar ha muerto. Esto desata una crisis en los parientes más cercanos, en aquellos seres que esta persona o que han estado cerca del corazón de esta persona. Una vez que la persona está en el velatorio, y de igual manera la gente está en una crisis emocional. Luego el escenario del cementerio, cuando van a depositar los restos de esta persona a la fosa o al lugar donde van a quedar los restos. Y una vez que regresa a casa, inicia otra crisis que tiene que ver con la ausencia del ser querido en casa. La pérdida de un empleo también podría provocar una crisis. ¿Cuántas personas en esta pandemia han perdido sus trabajos? Tenían una situación económica estable, tenían alimento permanente en su casa. Cada semana, cada 15 días, cada mes estaban recibiendo el dinero que les serviría para sustentar el hogar. Pero a raíz de esta situación, que de igual manera llegó de forma inesperada, perdieron su trabajo. Hoy en día no tienen empleo. Los que tenían empresas grandes o pequeñas, de igual manera se han visto seriamente afectados. Estas situaciones suelen provocar crisis, suelen desatar estas crisis que de manera trágica llegan a la vida de todos los seres humanos. Son estas crisis que provocan trauma, provocan dolor, angustia en nuestra vida, y suelen llevarnos a dos cosas. Nos llevan a la desesperación, y lo que es peor, nos llevan a la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Aquella persona que está desesperanzada cree que no tiene una salida a su problema. No ve una luz al final del túnel. Ven esta situación como una situación sin salida, como sin remedio alguno. La desesperanza nos lleva a nosotros a ver el panorama gris, oscuro. Creemos que no tenemos salida a este problema. Entonces, decíamos que las crisis suelen llevarnos a una desesperación, pero también a una desesperanza. Ahora mismo el mundo entero está en crisis con este coronavirus. Esta pandemia y este virus que sigue matando a miles de personas. Se dice, según las estadísticas, que casi 3 millones de personas están siendo afectadas seriamente con este problema. Más de 185 países sin saber qué hacer para poder vencer a este enemigo invisible. Los gobernantes no saben qué hacer. Los sistemas de salud o los sistemas sanitarios están colapsados en muchos países de esos llamados potencias del mundo. Esto provocó una crisis seria, no solamente en la pobrería, no solamente en las personas de muy escasos recursos, sino también en los ricos, en los famosos, en los hombres más millonarios del mundo entero. Cualquier persona
que forme parte de esta tierra está en una situación de crisis. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo nosotros debemos reaccionar ante tal situación? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar y cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación sin llegar a la desesperación y a la desesperanza? Jesús dijo en San Juan capítulo 16 verso 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que estas crisis, las anteriores y las que pueden venir a futuro, seguirán afectando no solamente a aquellos que no conocen de Cristo, sino también a nosotros que conocemos al Señor. Así que las crisis vienen y les afectan, nos afectan a todos. La diferencia en todo esto la hace Jesucristo, el Hijo de Dios. La diferencia la hace Jesucristo. ¿Cómo enfrenta el mundo la crisis? La enfrenta sin esperanza alguna. La enfrenta con grandes temores en su vida. La enfrentan buscando otros métodos, buscando otras salidas. Hay personas que han optado por quitarse la vida. ¿Sabía usted? Es impresionante y alarmante la cantidad de personas que año con año se quitan la vida. Las estadísticas dicen que por lo menos 800,000 personas se suicidan cada año, lo que representa que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Escuche esta estadística: por lo menos cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 años a 25 años. Estamos hablando de las personas más jóvenes de nuestro planeta que optan por quitarse la vida. ¿Por qué? Porque entraron en una situación de crisis. La Biblia dice en el Salmo 23:1, es un salmo precioso que todos hemos amado. Es un salmo que lo encontramos en los dinteles de las casas, que a muchas personas lo dejan abierto como si fuese un amuleto, pero es un salmo que encierra dentro de sí enseñanza profunda y promesas de seguridad para nosotros. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Puede decirlo usted desde casa? El Señor es mi pastor. Podemos decirlo los que estamos aquí en este lugar: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa es la certeza, amada iglesia. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Pero no solamente esto. También la otra parte de este salmo, que es el versículo 3, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La muerte anda rondando el mundo entero. En nuestro país más de 50 personas han perdido la vida provocada justamente por esta situación, y otros tantos que pierden la vida de manera accidental, suicidios, otros que a través de los asesinatos pierden su vida. La muerte anda rondando el mundo entero. Pero la Biblia dice, y me dice a mí y te dice a ti, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo quiero decirle en esta tarde, en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles que atravesemos, quien hace la diferencia es Dios en nuestra vida. Quien hace la diferencia, o lo que hace la diferencia, es la fe, la confianza, la certeza, la seguridad que nosotros tenemos en que Jesucristo está de nuestro lado. ¿Cómo podemos nosotros entonces, amada iglesia, amado padre que está desesperado, amada madre de familia, empleado, empleador, cómo podemos nosotros enfrentar las crisis sin llegar al borde de la desesperación?
Hay gente que anda buscando, o por lo menos si no salen, tratan de localizar por redes sociales páginas oscuras. ¿Quién les adivina el futuro? ¿Quién les lea la mano? ¿Quién les lea las cartas? No puedes o no debes de buscar otro tipo de situaciones, métodos satánicos. Tienes que buscar a Dios, tienes que buscar refugio en el Señor, porque si Él está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo podemos entonces enfrentar las crisis sin llegar al borde de la desesperación? Yo no sé en esta tarde a quién Dios le está hablando, pero seguramente así como ha hablado a mi vida, así como le está hablando a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, hay cientos de personas que han entrado en una situación de desesperación. Déjame decirte en esta tarde, Cristo es la esperanza. Dios está de tu lado. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Puedes declararlo en esta tarde. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Dios está conmigo, Dios está conmigo. No voy a desesperarme, porque el Señor está de mi lado. Quiero dejar por lo menos 3 consejos que nos ayudarán a enfrentar esta crisis y las que pudiesen venir sin entrar en una situación de desesperación. Yo decía el miércoles anterior en la televisión, en el programa que tenemos, yo decía que la fe nuestra está siendo probada. La fe que hemos profesado y esa fe que se nos ha sido enseñada a través de todos los tiempos, esa fe es ejercitada en la prueba, en el proceso, en el desierto. Si no habías pasado por una situación como la que estás pasando en este momento, y eres cristiano, y eres líder, y eres pastor, en este tiempo Dios está probando tu fe. Este es el momento para que desarrollemos los músculos espirituales de nuestra fe y que podamos creer a Dios y decir como el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y es que adorar a Dios, amados hermanos, en medio de los procesos no es nada sencillo. Y de aquí es donde yo voy a partir para el primer consejo que quiero darte. ¿Cómo podemos enfrentar las crisis sin desesperarnos? Número 1, tenga contentamiento. Tenga contentamiento. Ante la crisis podríamos hacer 2 cosas. Número 1, agradecer, o número 2, quejarnos. Quejarnos, murmurar, culpar a Dios acerca de esta situación de tragedia, culpar a Dios acerca de X o Y desgracia. Podemos enfrentar la crisis teniendo contentamiento. ¿Sabes que la mayoría de hombres de la Biblia, la mayoría de hombres y mujeres que fueron llamados por el Señor, fueron hombres que pasaron por situaciones difíciles donde su fe fue probada, pero en medio de la angustia, en medio de la hoguera, en medio del sufrimiento en el que se encontraron, aprendieron a tener contentamiento en el Señor? El mismo apóstol Pablo lo dice a los filipenses y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Puede decirlo usted en esta tarde: cualquiera que sea mi situación. Yo no conozco la situación que estás pasando, solamente las que todos de manera generalizada estamos pasando. Pero las crisis podrían llevarnos a una situación de no contentamiento, donde tengamos que quejarnos, donde nos desalentemos, porque hay personas que en este momento dejaron de congregarse y aquello que les daba identidad a ellos era el templo, eran las 4 paredes, era el cargo que estaban ejerciendo en la iglesia. Pero una vez que se fueron y que hace más de un mes tienen de no estarse congregando, ya no se sienten líderes, ya no se sienten cristianos. Yo quiero decirte en esta tarde, yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero si te está hablando a ti, yo te digo en esta hora: no son 4 paredes que me hacen a mí un pastor. No es tener a la congregación de manera física acá
aquí que me hace a mí un hombre de Dios o un hijo de Dios, sino el hecho de tener la certeza y la seguridad que Dios está conmigo. Lo que te da identidad a ti es, amada iglesia, amados amigos, lo que te da identidad a ti es que conozcas a Jesucristo, que sabes quién eres en el Señor, que sabes dónde estás parado, que estamos plantados en la roca inconmovible, aquella roca que no se mueve. Tenemos que tener contentamiento en el Señor. Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos en esta tarde levantarnos de esa condición de desaliento. Estabas al borde de la depresión. Levántate en el nombre de Jesús. Aprende a tener contentamiento cuando el refrigerador está lleno de comida, como cuando no tiene agua, cuando no tiene nada excepto el agua. Y a veces ni agua que hay, porque hay una escasez terrible en el país. Aprendes a tener contentamiento cuando estás sano, como cuando estás en una situación de enfermedad. Aprendemos a tener contentamiento como cuando Pablo y Silas estaban desde la cárcel adorando, cantando en medio de una circunstancia difícil, pero ahí ellos aprendieron a tener contentamiento. ¿Sabes qué? Y déjame decirte de parte del Señor, el contentamiento te acerca al milagro que Dios quiere hacer en tu vida, porque el contentamiento tiene que ver con la gratitud del corazón, tiene que ver con agradecer a Dios, sea cual sea tu circunstancia. El contentamiento te acerca al corazón de Dios y te acerca a la mano de Dios, por lo tanto te acerca al milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Ayer hablaba con una persona, no solamente hablaba, sino que oraba con una persona que en este momento me está viendo desde España. Y me decía: pastor, estoy a las 3 de la mañana viendo la transmisión. Esta persona fue infectada con el COVID-19. Oramos antier, ayer también, y hemos estado orando por esta persona. Y hoy le comentaba, o mejor dicho, le preguntaba a la hermana de este hermano también, porque es un hermano en Cristo. Le preguntaba acerca de la salud de él y me decía: hoy amaneció mejor, mucho mejor. Hoy amaneció tranquilo. El dolor de cabeza, que es uno de los síntomas de este coronavirus, el dolor de cabeza le bajó, pastor. Y ayer decía él, mientras estábamos hablando vía videollamada, me decía: hoy comí y logré retener un poco la comida en mi estómago. El Señor está haciendo el milagro. El Señor está limpiando la sangre de esta persona. ¿Y cuántos milagros Dios está haciendo? Y ahí en medio del lecho, este hermano estaba levantando manos, adoraba al Señor, y seguramente lo está haciendo en esta tarde juntamente con nosotros. Aprende, amada iglesia, aprende a tener contentamiento. Aprende a tener contentamiento. El profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente: él estaba atravesando una situación, un tiempo de crisis. Los tiempos de crisis no deben de ser una maldición para tu vida. No te aflijas, no pienses que Dios te está castigando. Los tiempos de crisis son para procesar tu fe, son para procesar tu confianza en Dios. De esta situación que estamos atravesando, de esto va a salir algo nuevo. De esto van a surgir nuevas experiencias gloriosas en el Señor, que te van a catapultar, que te van a promocionar en Dios para cosas más gloriosas que Dios ha preparado para ti. Habacuc decía en el capítulo 3, verso 17, él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el
producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él decía: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo lo que encuentro en esta escritura es a un hombre que había confiado en el Señor. Yo lo que encuentro en esta escritura del profeta Habacuc es un hombre que, aunque estaba pasando una situación de crisis, esta situación no lo había llevado a la desesperación. No entres en el pánico que todo el mundo está entrando. Tienes que aprender a sustentarte en Dios. Contentamiento es saber que Dios está de tu lado. Antes de esta situación, cada quien vivía su vida. Y muy probable algunos cristianos estaban en la zona de confort. Pero en este momento hay gente que está buscando más de Dios. Yo no digo que todos, pero hay personas que están buscando más de Dios, que están teniendo experiencias personales con el Señor, y Dios les está hablando. ¿Cómo enfrento las crisis, pastor, sin desesperarme? Número uno, ten contentamiento. Pero en segundo lugar, reconoce que Dios está en control de todas las cosas y que Él es el mejor piloto de esta nave. Él es el mejor piloto. Cuando te subes a un automóvil, te aseguras que la persona que va a conducir no solamente tiene una licencia, sino que tiene experiencia para poder conducir también. Al menos eso es lo que me pasa a mí. Yo no le doy mi vehículo a alguien y me paso al asiento del pasajero y me duermo tranquilamente si el que va a manejar es un novato. Si solamente maneja en calles solas como las de Talanga. Bueno, de todas partes ahorita está solo, ¿verdad? Entonces yo no me duermo. Pero si yo sé que el chofer o el piloto del avión es experimentado, yo duermo tranquilo, porque sé que el piloto está capacitado, está entrenado, tiene experiencia para poder manejar ese aparato, ese avión, ese automóvil. Yo sé. Entonces reconoce que Dios es el mejor piloto para poder manejar esta y cualquier otra situación que se presente. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. La muerte de un familiar, la pérdida del empleo, la crisis económica o algún tipo de enfermedad, reconoce que en medio de esta situación Dios está en control. Pero quiero que lo digas con convicción en esta tarde. Quiero que lo declares con toda convicción. Di conmigo: Dios está en control. Dios está en control. Pastor, es que usted no vive. ¿Dónde es que usted vive? ¿En qué planeta vive? Estamos pasando por lo mismo. Estamos atravesando las mismas circunstancias. Pero yo sé que Dios está en control. Yo sé que quien dirige mi vida y la vida de mi familia es el Señor. E incluso yo sé que quien tiene cuidado de la iglesia, que aunque no podemos congregarnos en un templo en este momento, quien está en control de la vida de mis hermanos, de la vida de la familia de nuestra iglesia, es el Señor. Porque esas ovejas le pertenecen a Cristo Jesús. No son mías, son de Él. Y Él tendrá cuidado de ellos. Él está en control. Y termino en esta tarde con un tercer consejo que te van a ayudar o te va a ayudar a poder permanecer en un estado de esperanza en el Señor en medio de la crisis, y que no te van a llevar a la desesperación. Y es:
Descansa en Dios y en sus promesas. Descansa en el Señor y en sus promesas. El salmista David escribió muchos de sus salmos que ahora son grandes poemas, canciones. Esos salmos no fueron escritos en un tiempo de bonanza, en un tiempo de tranquilidad. Yo he enseñado a la iglesia que la mayoría de los salmos fueron escritos en las situaciones más difíciles y más cruciales en la vida del salmista. Y él decía en el Salmo 4, capítulo 4, verso 5. Es un salmo que lo hemos hablado, lo hemos declarado antes de acostarnos, y decimos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos decir en esta tarde: no solamente en paz me acostaré, sino en paz caminaré, en paz me moveré, en paz haré esto, en paz me comeré estos frijolitos y este arrocito, y no voy a murmurar. Porque hay gente que ni siquiera frijoles y arroz tienen. Si lo tienes, agradece al Señor, aunque no haya chuleta, aunque no haya pescado frito. Pero agradece al Señor porque hay alimento en tu casa. Hay personas que en este momento están padeciendo de hambre, pero de manera terrible, trágica, no tienen nada que comer. Pero te invito en esta tarde a que tengas contentamiento, a que sepas que Dios está en control de tu vida, pero también que aprendas a descansar en Dios y en sus promesas. Termino en esta tarde mencionando 3 cosas rápidamente que tienen que ver con este punto. Número 1, toda crisis tiene un principio y tiene un final. Toda crisis tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad también. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34, 19, pero de todas ellas les librará el Señor. Muchas, no dice pocas, no dice algunas, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. De todas. No dice de algunas de ellas y de otras no, dice de todas ellas nos librará el Señor. ¿Lo has leído ese versículo? Claro, lo hemos memorizado, lo sabemos de memoria, lo recordamos una y otra vez. Ahora nos queda aplicarlo en esta situación que estamos viviendo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Me librará el Señor. Dios lo hará. Dios lo hará porque Él es fiel. Dios lo hará porque Él es bueno. Dios lo hará porque es misericordioso. Dios lo hará porque tiene un grande amor hacia nosotros. Dios lo hará porque Él es justo. Dios lo hará porque honrará tu fe y honrará tu fidelidad hacia Él. Número 1, toda crisis finaliza. Esta situación inició y más temprano que tarde va a finalizar. Número 2, cada crisis produce gente capaz de superarla. ¿Por qué? Porque las crisis nos ayudan a desarrollar nuestro potencial, ya que a través de ellas Dios pone ideas nuevas y crea cosas nuevas en nuestro corazón. Qué importante, qué interesante es esto. En la tormenta, los pájaros se esconden, las águilas remontan el vuelo. Escucha esto: en las tormentas, los pájaros se esconden, las águilas remontan el vuelo. Este es el tiempo para que demuestres que eres una águila en Jesucristo. Las águilas en medio de su crisis no se van y se tiran, se echan a morir. No, se levantan con determinación, levantan el vuelo y comienzan su proceso
de rejuvenecimiento, comienzan su proceso de renovación. Así que te invito en esta tarde que te levantes como el águila, que te levantes de donde has caído, que te levantes en el nombre de Jesús, te sacudas el polvo y comiences a caminar por fe y no por vista. Descansa en las promesas del Señor. En este tiempo de crisis se han levantado altares familiares, y en los altares familiares, gente que en la iglesia nunca había predicado, están predicando. Gente que nunca había enseñado, está enseñando. Gente que nunca había cantado, están cantando. Así que lo que vamos a sacar de estas crisis, de estos altares familiares, son nuevos predicadores, son nuevos salmistas, son nuevos hombres de Dios, entrenados en el campo de la batalla, entrenados en la guerra, hombres que dejaron la zona de confort y se plantan firmes en la brecha para pelear por su familia. Porque en las crisis aprendemos a descansar en Dios y en sus promesas. Y termino en esta tarde diciéndote: las crisis nunca, escucha esto, las crisis nunca serán un problema, sino la respuesta. O sea, cómo nosotros enfrentemos la crisis, este sí será el problema. ¿Cómo enfrentamos la muerte de un pariente? ¿Cómo enfrentamos la enfermedad? ¿Cómo enfrentamos la escasez económica? ¿Cómo enfrentamos la recesión económica que vendrá a este planeta después de esta situación, después de esta pandemia? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Aquí es donde, como decimos, aquí es donde nuestra fe será probada. Aquí es donde se probará el remanente que ha amado a Dios y que no se ha envuelto en una religión, no se ha cobijado, no se ha envuelto en la religión nada más, sino que tiene una experiencia personal con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Levántate en esta tarde, manda un mensaje de WhatsApp a alguien y dile: saldremos juntos de esto en el nombre de Jesús. Llama a alguien después de esta transmisión, alienta el corazón de esta persona y dile: ¿sabes qué? Vamos a levantarnos. Yo he admirado a mi esposa porque es una mujer que tiene una fe, yo diría una fe envidiable en el buen sentido de la palabra, admirable si lo quieres decir de otra forma. Aún en medio de su proceso de diálisis, ahí estando conectado a la máquina, ella ha aprendido a sonreír en medio del problema que tiene, en medio de la dificultad de salud. Y esa situación de salud no ha sido una limitante para que ella deje de adorar a Dios, para que ella deje de servir a Dios, para que ella deje de confiar en el Señor. Y así como ella la ha padecido, la padecen cuántas personas con diferentes tipos de enfermedades. Pero aún así, las águilas vuelan alto en las tormentas recias de la vida. Descansa en las promesas del Señor. Habías perdido el sueño pensando qué comeremos mañana, pensando cómo pagaremos las cuentas de mañana. Te invito en esta tarde a que descanses en el Señor. Ya lo has escuchado otras veces, ya lo has escuchado una y otra vez. Yo te invito en esta tarde para que descanses en las promesas del Señor. El tema que en esta tarde he compartido con ustedes le he titulado: ¿cómo enfrentar las crisis sin desesperarme? Aliento el corazón de los televidentes, aliento en esta tarde el corazón de aquellos que nos ven a través de redes sociales. Aliento tu corazón, amada iglesia. Levántate. Se cerraron los templos, pero tu corazón está abierto a la palabra.
Tu corazón está abierto a la adoración y a la exaltación al Dios vivo.